Buenas, pues estaba haciendo una reparación a este BMW y creo que era conveniente explicaros lo que le pasa a esto, sobre todo a los motores M52 y M54 como este. Digamos, el M54 es el sucesor del M52. A estos motores hay que hacerle una serie de cosillas según... porque aunque tengamos pocos kilómetros, los años no pasan en balde y son coches que tienen ya sus años, y sobre todo lo que estamos viendo es que sufre más son las juntas. No os asustéis, que lo único que piden de mantenimiento es cambiar sus juntas y ya está. Os voy a explicar un poquito. Pues mira, una de las principales es la de la tapa de balancines, que de momento que empieza a perder. Las chapillas estas que tenemos, los reflectores justo en lo alto de los colectores de escape, empiezan a acumular un poquito de aceite y nos puede llegar a salir incluso humo blanco de aquí del vano motor, del hueco del motor, de cuando cae a los colectores el aceite y se evapora. Eso hay que cambiarla sí o sí. Luego tenemos la junta del filtro, del soporte de filtro de aceite, que es la que estoy cambiando en este momento. ¿Veis? Que a mucha gente la confunde y creen que es la junta del cárter, que también hay que cambiarla con los años en estos vehículos, pero en este caso venía de arriba el chorreo, porque ya he limpiado la zona, pero incluso había chorreado un poquito para atrás. Estaba sudando y estaba desplazando hacia el bloque en busca de la caja de cambio del aceite. Claro que cuando llega un punto empieza a gotear por el cárter, mancha todo el labio del cárter y nos puede confundir de que sea la misma junta del cárter. Pues tenemos por lo pronto esas tres juntillas que cambiar, la de la tapa de balancines, la del soporte de filtro de aceite y la de cárter. La de cárter, hombre, os podéis ahorrar el cambiarla, comprobar bien que sea el soporte, y siempre y cuando cambiáis la del soporte de aceite y no siga la fuga, pues os podéis ahorrar cambiarla y seguir aguantándola un poquito más. Luego estos motores están dando también una serie de problemas, que es muy difícil que una diagnóstica o la centralita del motor llegue a pillarlo como fallo. Y es que están dando problemas el P0171 creo y el P0174 lo dan. Pero para eso tiene que haber una serie de coincidencias como temperatura, nivel de depósito, tiene que estar entre un porcentaje también, un mínimo y un máximo, que es muy difícil que te los muestre. En el caso de que los mostrara, o que incluso el coche tenga el cabeceo a relentín y no esté mostrando fallos, lo más normal del mundo en estos motores es que la válvula PCV, que la tenemos aquí justo debajo del colector de admisión, hacia donde va este tubo, ¿ves? Y el otro que se ve allí, este viene de la varilla de aceite. Pues en este caso este vehículo tuvo roto y la membrana también de la válvula PCV, que es la de reciclado de gases del cigüeñal. A estos coches hay que cambiárselos sí o sí. Además esto se recomienda hacerlo incluso a los 60, 80 mil kilómetros, y son cosas que no tenemos en cuenta y que la cambiamos y mejoramos la calidad de rendimiento del vehículo. Luego también, si esa válvula no fuera la que está dando el problema, una vez cambiada, pero antes de comprobarla ni nada, lo suyo es que la cambiéis porque es que se van sí o sí. Bueno, si no fuera la que está dando el problema, la válvula PCV, nos vamos a fijar también en la válvula DISA. La válvula DISA tengo yo en el canal cómo comprobarla, pero aparte de que esté funcionando bien, tenemos que comprobar la tórica que entra en el colector de admisión, porque si está malamente, eso nos está creando también una pérdida de vacío por ahí. Y luego también tenemos en estos vehículos en la admisión, que nos puede pasar también con el fallo en el relentín, el cabeceo loco, y sin que nos muestre, digamos, un fallo en la diagnóstica. Estos codos que entran de admisión de aquí a la mariposa, a la IA, tenemos estos tubos de vacío que justo por aquí se suelen agrietar, porque ya les digo, los años no pasan en balde, y según las condiciones que haya estado el coche, dándole el zoo o no dándole guardado en cochera, según los viajes que haya hecho, las temperaturas que haya cogido, en fin, influyen muchos factores.
Y también todo este codo en general, en todas las arrugas estas que tiene, se suelen ir también por entre arruga y arruga. Y allí estamos viendo que también. Y si podéis apreciar este tubillo de aquí arriba, también tiene ahí un par de arrugas que también se suelen rajar. Y nos pueden volver locos esos fallos. Y los tenemos ahí prácticamente en la cara. Es muy normal que tenga un consumo de aceite. Y la principal culpable suele ser la válvula PCV, la que os acabo de enseñar. Que también la tengo en el canal, os dejaré los enlaces de la válvula DISA y del cambio de la PCV, la de la tapa balancines y esta del soporte por si queréis verlo para poder hacerlo. Porque qué decir de estos vehículos que manteniéndole sus cuatro tonterías, sus gomas que son las que digamos sufren de alguna manera con el tiempo, manteniéndole su aceite y su nivel de agua en condiciones, estos motores son una piedra. Además buenos, de lo mejor que tiene BMW. Así que eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros.